Están sintonizando estas conferencias en la segunda y última parte titulada El Anticristo Asirio. Y estamos viendo en la primera parte, hace algunos minutos que cubrimos, que la Biblia nos revela un mundo espiritual invisible donde las entidades espirituales llamados demonios, ángeles caídos, del mundo espiritual son los dos únicos que pueden bajar a la tierra. Los querubines y los serafines y los cuatro seres vivientes no tienen acceso a el mundo físico terrenal visible habitado por seres humanos como tú y como yo. Pero estas entidades, cuando el anticristo surja, él va a ser poseído por un ángel caído que en el pasado posiblemente sea uno de los principados que ocupó el imperio griego, porque fue parte del antiguo imperio romano. Va a subir del abismo cuando el anticristo ya nazca y cuando comience su ministerio para poseerlo, para entrar literalmente dentro de él y darle al anticristo los poderes, la inteligencia, la sabiduría que trascienden la inteligencia y la sabiduría humana. O sea, poderes supernaturales o sobrenaturales. Y esto es algo que hace 2000 años Jesucristo comenzó a develar. Comenzó a corrernos la cortina porque Jesucristo hace aparición en el Medio Oriente, en el área de Jerusalén, y comienza Jesucristo a ver personas, pero a descubrir entidades espirituales que estaban dentro de esas personas y que él llamó espíritus malignos o espíritus de demonios. O sea, nos corrió las cortinas para darnos cuenta que el mundo en que vivimos, millones de seres humanos tienen control o están controlados por entidades espirituales llamadas demonios. Y claro que el 95% de las personas que tienen influencia demoníaca en su conducta, en su manera de hablar y de actuar, no lo saben. Ni se imaginan que muchas veces no son ellos los que están hablando o los que están haciendo las cosas que muchas veces hacen. Así que cuando la Biblia nos describe a la persona del anticristo, el anticristo va a ser un ser humano normal. No va a ser una computadora, no va a ser una máquina de inteligencia artificial, aunque él va a usar la inteligencia artificial, no hay duda de ello. Un ser de carne y hueso como tú y como yo. Pero dice Apocalipsis 11:7, que vi subir del abismo a un espíritu, a una bestia, que es el principado, que va a entrar en la persona del anticristo, y entonces va a ser una especie como de alquimia, como una quimera, donde están fundidos dos cosas, dos ADN mezclados para poder constituir una sola persona, pero son dos, que va a ser la persona que se le llama la bestia en el libro de Apocalipsis. Vamos rápidamente al libro de Ezequiel, capítulo 28, para que veamos cómo opera ya desde el Antiguo Testamento estas entidades espirituales en los gobernantes de una forma principal o prioritaria. Dice en Ezequiel 28, pongan mucha atención, dichosos los que trajeron su Biblia, se van a ir en el rapto. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, escuchen, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Versículo 9. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios,
tú hombre eres y no Dios, de la mano de tu matador. Versículo 12. Vean cómo cambia inmediatamente la fraseología. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. ¿Ya lo notaron? Muy bien, en el versículo 12 es el príncipe de Tiro y ahora es el rey de Tiro al que se le está hablando. Y dile, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, etc. Estas características y estos calificativos es imposible que puedan ser pronunciados sobre ningún ser humano. Ya leyendo a continuación, descubrimos que es Satanás, Lucifer, el que se convierte en el enemigo eterno de Dios. Pero vemos nosotros que primero Dios le está hablando al príncipe de Tiro, o sea, al principado satánico que estaba en el rey de Tiro, y diciéndole, tú te dices Dios y creíste que eras muy esplendoroso y poderoso, pues no eres Dios, eres un hombre, sin saber que dentro de ti hay una entidad espiritual, y que después, cuando el rey de Tiro entra al trono del principado, al reinado, ya sabemos que estuvo gobernado completamente por Satanás. Así que, ¿verdad?, el anticristo y este principado serán como una alquimia o como una química o mezcla de dos personas, y el mundo los verá como un solo ser sobrehumano. Pero detrás de esta persona se encuentra un espíritu invisible poseído por un principado satánico. Muy bien, entonces, ¿quién es el espíritu sobrenatural que surge en Apocalipsis 11:7 del abismo? El abismo es una prisión en el centro de la tierra, y cuando los seres humanos nosotros morimos, ningún ser humano va al abismo. El abismo, dice la Biblia, es la prisión de los demonios y de ángeles caídos. Los espíritus humanos, si tú mueres sin Cristo, desciendes al infierno. El infierno es el lugar de los espíritus que rechazaron o que fueron condenados por Dios para esperar el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Entonces, cuando dice la Biblia en Apocalipsis 11:7, vi la bestia que subió del abismo, no puede ser un ser humano, porque en primer lugar, cuando un ser humano muere, nunca regresamos. No hay tal cosa como la reencarnación, filosofía de la India. Nosotros morimos y eternamente te quedas en el infierno y después lanzados al lago de fuego, o nos vamos inmediatamente después de la muerte a la presencia de Dios, al cielo, esperar para bajar con Él y establecer su reino milenial. Por eso sabemos claramente que esta bestia que sube del abismo es un principado satánico. Veamos ahora claramente en Isaías capítulo 10, que al anticristo se le describe con un nombre muy especial. Y este nombre nos revela la zona geográfica de donde el anticristo va a surgir. No va a surgir de Tlalnepantla, se los aseguro, denle gracias a Dios. Ni de Estados Unidos, ni de Guatemala, ni de Rusia, ni de China, ni de España, ni de Roma, ni de Francia, ni de Italia. Dice Isaías capítulo 10, versículo 12. Capítulo 10, versículo 12. Léanlo con mucho cuidado. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón. ¿De quién?
al anticristo se le nombra más de 5 veces en el Antiguo Testamento el asirio. O sea, Asiria en el Antiguo Testamento es la Siria del siglo XXI, que actualmente está gobernada por un hombre llamado Al-Jolani, que fue comandante del grupo terrorista Al-Qaeda y también en ISIS. Es el gobernante que sacaron a Assad, al tercer miembro de la descendencia de una familia que tuvo el control de Siria por casi 50 años. Entonces Al-Jolani juntó un grupo de personas, lo ayudó Erdogan, el presidente de Turquía, desde el norte, que los kurdos son enemigos actualmente de Turquía o del presidente Erdogan, y había muchos rebeldes en Siria que el presidente Assad mandó matar, asesinar a toda su familia. Entonces Assad sale de Siria y es transportado a Rusia, donde Putin le da refugio con más de $500 millones en sus maletas. Entonces llega Jolani, entra a Siria, controlan Siria e impiden, por otro lado, que Irán ya no esté enviando armas, porque era un corredor Irán, Libia y Siria como el centro donde Rusia tiene la única base naval al Mediterráneo. Entonces a Putin, ¿verdad?, le convenía que se quedaran los Assad gobernando Siria. Y cuando hay este cambio de régimen, Putin se queda sin el acceso al mar Mediterráneo que tiene control Siria actualmente. Entonces la Biblia nos muestra que el anticristo, como lo vamos ya a corroborar con las escrituras, va a surgir del área que en la Biblia se llama Babilonia. Si lo quieren apuntar, Babilonia cubre lo que se llama ahorita Siria, Irak y el Líbano aproximadamente. Entonces Babilonia era Irak, Siria y Babilonia. Se le llamaba también la Mesopotamia, porque es el lugar geográfico que está junto al río Tigris y entre el río Éufrates, donde en el río Éufrates, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 9, están atados los 4 ángeles caídos más poderosos de Satanás. Y van a ser desatados durante el tiempo de la tribulación para matar a más de 1/3 de los seres humanos. Entonces, qué interesante es que podamos ver nosotros de qué forma actúa el mundo espiritual para que lo entendamos y nos demos cuenta. Efesios capítulo 6, a los cristianos: por lo tanto, cristianos que me escuchan, teniendo en cuenta que tenemos un mundo invisible que está tratando de entrar a nuestra mente, cambiar nuestras ideas, ya finalmente llevar al ser humano a la locura, a la esquizofrenia, a la paranoia, a la psicosis, al psicopatismo, etiquetas que los psicólogos le han puesto a las actividades anticonducta, porque los psicólogos no pueden entender por qué una persona cómo puede tener 3 personalidades distintas. Como don Pancho es una persona en su casa, es diferente en la iglesia. En la iglesia es San Bartolomé, y con sus amigos es, ¿verdad?, amigo del whisky, de la droga y de las muchachonas. Y en su casa llega y comienza a gritar, quítame estos chamacos, esto y el otro, le da cachetadas a la esposa y llega a la iglesia con cara de San Bartolomé. Don Pancho es uno con sus amigos, es otro en la iglesia y es otro en su casa. Se llama desórdenes múltiples de la personalidad. Así le llaman los psicólogos. La Biblia le llama: hay espíritus obrando en Pancho. Sin que él se dé cuenta, tiene 3 conductas, tiene 3 personalidades, y eso es algo que desintegra al ser humano normal. Venimos a Cristo, ¿y qué es lo que nos pide Dios? Que seamos de una sola pieza. Se llama integrales.
en mi casa tengo la cara que tengo en la iglesia, tengo la cara que tengo en mi casa, y con mis amigos no soy otro. Soy igual con mis amigos en la iglesia y en mi casa, porque estoy integrado, porque estoy funcionando normalmente. No necesito tener una máscara con unos, otra máscara con otros y otra máscara con otros. En ese momento me convierto en una persona hipócrita, que es una palabra griega que significa actor. Cuando en la antigua Grecia comenzaron a tener obras de teatro, a los actores, ¿quién es un actor? Un actor es una persona que se pone una máscara para representar un papel que no es él, ¿verdad? Según como le toque jugar el papel. Entonces, un actor es una persona que actúa ante los demás sin revelar su verdadera personalidad. Por eso está actuando. Entonces, de ahí viene la palabra hipócrita. ¿Quién es un hipócrita? Una persona que la cara que te da no es la verdadera. Te está dando otra cara para obtener beneficios, para portarse simpático con unos, agresivo con otros y engañoso con otros. Tiene 3 máscaras. Es una persona que tiene 3 personalidades. Y así hay millones de personas actuando, y Dios nos quiere librar de esto. Y nos dice en Efesios 6, pónganse la armadura de Dios. ¿Recuerdan? Efesios 6 del 10 en adelante al 17, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con el escudo de la fe, con el casco de la salvación, el pecho y la espalda de la justicia y la verdad, y calzado las botas con el evangelio de la paz. Si yo me levanto en la mañana y dejo mi escudo, y soy soldado, y dejo mi espada, e ingreso al campo de batalla sin el armamento ni el uniforme, van a creer que estoy loco. Yo no puedo evitar las balas ni los ataques de una guerra. Así son los cristianos que se levantan y no tienen el conocimiento de la Biblia, no leen la Biblia, no la memorizan en la mañana, no la estudian, se levantan sin tener un devocional con Dios, sin orar tampoco, y se lanzan al trabajo, a la escuela de los niños, y se enfrentan a un mundo donde está rodeado de espíritus esperándonos desde que abrimos los ojos, para poder vernos desarmados y comenzar a atacarnos. Y si tenemos niños pequeños en la casa, y nosotros los varones somos los que responsables de lo que pasa en la casa, si me ven desarmado, los espíritus se van contra los niños, se van contra nuestros hijos. Y tú puedes decir, ay, ¿qué culpa tienen los niños? No, ellos no tienen la culpa, la tienes tú y la tengo yo, por la irresponsabilidad de abandonar la defensa de nuestra casa en espíritu y en verdad, y por no cubrir a nuestros hijos con la sangre preciosa de Jesucristo. Cuando ya cobramos conciencia de eso, tomamos en serio a Dios y tomamos en serio la Biblia. Vayamos ahora al libro de Daniel, capítulo 10, y veamos la acción de estos principados. Príncipe, ¿verdad?, es antes del rey. El rey es Lucifer, Satanás. Los principados son actitudes o entidades demoníacas, ángeles caídos, que actúan sobre los gobiernos. Sobre México, Estados Unidos, Guatemala tiene un principado, Italia tiene un principado, y así. Toda la Biblia nos muestra que estos principados, Satanás les asigna, están impresionantemente organizados, les asigna áreas. Entonces, el primer imperio fue Egipto. El segundo imperio en la historia fue Asiria. El tercero fue Babilonia. El cuarto fue los medos persas, o sea, Irán. El quinto fue el imperio griego de Alejandro el Magno. Y de los griegos siguieron el imperio romano. Y vamos 6, ¿verdad? Vean con mucha observación. Llevamos 6. Muy bien. Vamos a ir a Apocalipsis 17 a continuación. Y vamos a encontrar que son 8 los que en toda la historia han surgido. Y todos estos imperios han sido controlados
desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza, por ángeles o principados satánicos. Entonces tenemos 6 imperios hasta ahorita. ¿Cuál será el 7º imperio? Porque tiene que venir después de Roma otro imperio. Esto es interesante. Los preparo para Apocalipsis 17 antes de leer Daniel 10. En la historia vemos que Egipto no cayó por sí solo, cayó derrotado por los asirios. Los asirios cayeron derrotados por los babilonios. Los babilonios cayeron derrotados por los medos persas. A los medos persas los derrotó Alejandro el Magno. Y al imperio griego los derrotó el imperio romano. Esto es lo interesante, que muchos cristianos no han podido descubrir. ¿Quién derrotó al imperio romano? Bueno, te metes a la inteligencia artificial o a la historia a investigar y vemos que el imperio romano, representado por las 2 piernas de Daniel capítulo 2, de la estatua gigantesca de Nabucodonosor, las 2 piernas representan que el imperio romano se dividió en 2 secciones. Se dividió en el área occidental, que fue Roma. Durante 423 años aproximadamente, Roma era parte del imperio romano y cayó. Pero la parte oriental del imperio romano continuó y terminó en Constantinopla, cuando Constantino, ¿verdad?, se enfrenta al imperio otomano, es vencido, y el imperio otomano islámico o musulmán derrota a Constantino y entonces toman posesión de Constantinopla. Constantinopla es actualmente Estambul, que se encuentra en Turquía. Aunque no es la capital de Turquía es Ankara. Estambul es lo que era antiguamente el imperio bizantino o el que derrotó el imperio otomano turco. Muy bien. Entonces, ¿quién siguió de Roma? El imperio otomano turco. Vamos a ver que va a ser el 7º imperio que menciona el Apocalipsis. El imperio otomano turco es el próximo movimiento mundial de carácter islámico, religioso y político que el anticristo va a usar durante la mitad de su gobierno en este mundo. Va a unir primero a todas las religiones. El Vaticano se va a unir con el anticristo. Lo vamos a ver en Apocalipsis 17. Va a usar el anticristo la religión, cosa que usaron los europeos durante casi 18 siglos. Durante 18 siglos, el príncipe de España o el rey de Dinamarca o de Holanda, nadie en Europa podía casarse con Juanita, ni con Carmelita, ni celebrar matrimonios sin el permiso del pontífice, del Papa. Entonces todos tenían gobiernos civiles, pero el que mandaba era el Vaticano. Hasta que finalmente, ¿verdad?, la historia nos muestra que en Inglaterra vino la primera rebelión de los que les llamaron protestantes, porque se levantaron y dijeron: no vamos a obedecer al Papa, la sola Escritura, vamos a obedecer la Biblia. Y vino la persecución contra los cristianos en Europa como nunca la había habido. ¿Qué hicieron los cristianos? Huyeron y llegaron a el puerto, ¿verdad?, a Virginia, el puerto que es actualmente en Estados Unidos. Todos los peregrinos a Rhode Island, se llamó los Pilgrims, y llegaron a Estados Unidos a fundar más o menos 1605, 1610, comenzaron a fundar con la Biblia Estados Unidos de Norteamérica. Porque cuando llegaron estaban los Cheyennes, los Sioux, los Apaches, estaba poblado Estados Unidos por indígenas. Entonces vienen de Europa para formar Estados Unidos, y por eso hasta este momento cualquier persona en Estados Unidos que es nombrada presidente lo hacen jurar sobre el Corán. ¿Es cierto? No, tiene que jurar sobre la Biblia.
porque sigue siendo considerado la constitución civil, ética, religiosa de Estados Unidos de Norteamérica, aunque claro que esto ya se ha degenerado con el tiempo. Muy bien, entonces aquí en el libro de Daniel, capítulo 10, se nos explica la actuación de estos principados satánicos. Rápidamente los pongo en antecedentes. Daniel está orando, porque ya la cautividad babilónica ha terminado. Los 70 años de castigo que Dios le dio a Israel en Babilonia estaban por terminar. Daniel consulta al profeta Jeremías, que fue antes que Daniel, y Jeremías profetizó que eran exactamente 70 años del exilio de Israel en Babilonia. Entonces Daniel se pone a orar y le dice a Dios la promesa que corre por toda la Biblia: el reino prometido a Israel por Dios. Oh Señor, ya vienen para acá los judíos otra vez. Vamos a volver a habitar Jerusalén. Oh Padre Santo, ¿cuál será ahora nuestro destino? ¿Te habrás olvidado de nosotros por tanto pecado? ¿Vas a abandonarnos completamente y vas a hacer a un lado tu pacto abrámico y tu pacto con David que hiciste y con los patriarcas? Que no importa nuestra conducta, tú nunca ibas a dejar de prometernos un reino en este mundo. Entonces ya está Daniel orando y Dios manda a un ángel, Gabriel, llamado Gabriel, desde el cielo. Entonces aquí está Daniel en la tierra, viene el ángel Gabriel a traer la respuesta de Dios. Y antes que llegue el ángel Gabriel, se le atraviesa un principado satánico en el cosmos, en el espacio. Y mientras Daniel está orando aquí en la tierra, hay una lucha entre el ángel de Satanás y el ángel de Dios. Se comienzan a agarrar, ¿verdad? Y a jalonear y a impedir, quién sabe cuántas cosas hicieron para impedir el principado satánico que el ángel de Dios llevara el mensaje final a Israel de Dios directamente. Total que el ángel de Dios le tiene que hablar al arcángel Miguel, lo vamos a ver, al arcángel Miguel, para que lo ayude a luchar contra los principados de Satanás. Entonces finalmente llega el recado a Daniel. ¿Y cuál es el recado de Daniel? Daniel le dice en el capítulo 9, Gabriel, Dios ha determinado 70 semanas para toda la historia de Israel. Ahora, Israel tenía semanas de días y semanas de años. Sabemos que son de años porque a través de la historia todavía no se ha cumplido la semana 70 o los últimos 7 años, pero no van a confundirlos. Si multiplicamos 7 por 7, ¿cuánto es? Muy bien, Daniel le dice al ángel, 490 años le quedan a Israel para que Dios termine su plan con él. Lo que acabamos de leer en Isaías 10:12, cuando Dios acabe su obra con Israel, destruirá al rey de Asiria. Nos damos cuenta que este rey final es el anticristo. Entonces, 490 años tienen ustedes que esperar para que se establezca el reino prometido. Muy bien. Cuando se comience a reconstruir Jerusalén, le dice el ángel, y las murallas de Jerusalén, hasta el Mesías, habrá 483 años. Vean las matemáticas de la Biblia. Qué impresionante que esta cronología la podemos ver a través de la historia, y desde el año 444 antes de Cristo hasta la entrada de Cristo en Jerusalén en su burrito, hubo 483 años. Bueno, dijimos que eran 490, ¿verdad? Entonces, de 483, ¿cuánto le falta a 490? 7 años. Pero como rechazaron a Jesucristo como el Mesías, se paró el reloj de Dios. Y esos 7 años quedaron volando, quedaron en el aire. Y en este tiempo en el que Dios detiene su trato con Israel, para que sean exiliados por todo el mundo, Dios funda la iglesia.
Y la iglesia entra al plan de Dios como un misterio que no existía en el Antiguo Testamento. La iglesia ahora tiene un periodo nada más de 2000 años de existencia de Cristo hasta que Él venga por nosotros. En cuanto la iglesia salga en el arrebatamiento, Dios vuelve otra vez con Israel a que esos 7 años que se llaman la gran tribulación o la semana 70 de Daniel, donde Dios cumplirá lo que les prometió, pero estos últimos 7 años serán de disciplina y de castigo, porque a través de esta tribulación Israel finalmente se convertirá a Dios. Apocalipsis 1:7. Y cuando venga Jesús, mirarán los judíos al que traspasaron, llorarán y gritarán y harán lamentación por él, y reconocerán que Yeshua realmente era el Mesías que ellos crucificaron 2000 años antes. Entonces, toda esta situación se llevó a cabo cuando le dice en Daniel 10, versículo 12, entonces me dijo, está hablando del ángel. Ya lo van a entender un poco más. Se le aparece el ángel y le dice a Daniel, no tengas miedo, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Vean esto, hermanos santos de Dios. Daniel se hinca y comienza a orar. Señor, pido tu dirección. En estas 3 semanas que Daniel comienza a orar, mientras él en la tierra estaba orando, había una guerra en el cielo. ¿De qué nos habla esto? Que en el momento en que tú te hincas a orar y yo me hinco a orar, comienza una guerra espiritual. Nuestra oración pone en acción la guerra espiritual. Cuando yo me hinco y despido el aeropuerto, a mi hijo ya se va, te bendigo, hijo, y llego a mi carro, Padre, en el nombre de Jesús, agarro la mano a mi esposa, vamos a orar por Panchito, ya se va, no sé, a estudiar, lo que sea. En ese momento pongo en acción mis oraciones, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué hacemos cuando comenzamos a elevar nuestra alma a Dios? Estamos creyendo, estamos sabiendo que hay alguien que nos oye. Y el hecho que Dios me oiga y vea que estás orando, Dios dice, este siervo, esta sierva creen en mí. Porque si no creyeran en mí, ni siquiera orarían, ni por los alimentos darían gracias. Entonces, es la oración la que en el momento en que nosotros nos ponemos en contacto con Dios, que pone en acción a sus ángeles y manda a cuidar a tu hijo, manda a cuidar a mi hija. Manda a evitar, mi hijo se va a ir a Querétaro, te pido, Señor, que cuides tus ángeles, lo acompañen. Los ángeles van a acompañar a tu hijo a Querétaro, lo van a acompañar a Veracruz. Te pido que mi hija esté estudiando, que hoy en la mañana se va a la universidad, que la guardes de malas amistades, etcétera, etcétera. Si no pedimos, no recibimos. Al que pide se le da, al que busca encontrará, y el que está haciendo hoyos va a descubrir tesoros que jamás se imaginó que iban a existir. Pregunta, ¿cuánto tiempo, cuántos minutos, sé sincero, no levantes la mano, cuántos minutos al día, haz un recuento en los últimos 3 días, oras a Dios? ¿Cuántos minutos oras a Dios diario, intercediendo, pidiéndole a Dios, guardándote por tu trabajo, por tu esposa, por la salud, por el bienestar, porque te abra camino, porque te guarde de venganzas de nuestros enemigos? ¿Cuánto tiempo empleamos de la corta vida que tenemos? Si tienes 60 años, 20 años te has pasado roncando, dormido, porque la tercera parte de nuestra vida, 8 horas, la pasamos dormidos. Entonces, si tienes 60 años, has vivido 40 años realmente. Y de esos 40 años, redúcelos más. ¿Cuántos has pasado en oración,
en memorizar la Biblia, en buscar a Dios con todo tu corazón. Desde que tú te convertiste, ¿a cuántas personas les has hablado de que Jesús cambió tu vida? ¿A cuántas personas has guiado a la historia de amor más grande jamás contada? Que Dios estaba en su Hijo reconciliándonos y no tomándonos en cuenta nuestros pecados. ¿Le has contado esta historia a alguno de tus amigas? ¿A alguno de tus amigos? ¿A alguno de tus familiares? ¿Y te llamas cristiano? ¿Estás seguro que te vas a ir en el rapto? No lo creo. Mas el príncipe del rey de Persia, versículo 13, la palabra príncipe, S de Samuel, A de Armando, R de Raúl en el hebreo, zar. Mas el príncipe o el caudillo o el líder del rey de Persia, Persia es Irán, es el antiguo nombre de Irán. En 1935 del siglo pasado se le cambió el nombre de Persia a Irán. En 1979 se le cambió el nombre a la República Islámica de Irán, hasta la fecha en que nos encontramos en el 2026. Irán es una república que dejó de ser gobernada civilmente, sino ahora religiosamente por un grupo completo de insanidad mental, de religiosos completamente locos. Cuando más del 40% de la población iraní, que son 90 millones de personas, siguen a Jesús. ¿Sabían eso? Que es la nación donde más grande crecimiento hay de iglesias en Irán. Qué ironía, ¿verdad? La nación que se ha convertido en enemigo del mundo, pero no es Irán, es el gobierno de Irán, es el gobierno de Venezuela, es el gobierno de Cuba, no son los habitantes. Los habitantes de los países podemos estar completamente en contra de nuestro gobierno. Son los gobiernos los que están controlados por principados satánicos. ¿Por qué? Porque un líder, una sola persona en una nación de 100 millones de personas mínimo, vean la influencia que tiene esa persona, donde esa persona, esos 100 millones van a hacer lo que él diga, obedecer las leyes que él dicte, a pasar a la Cámara de Senadores las legislaciones que él autorice y que perjudiquen a 100 millones de personas. Y las 100 millones de personas que ni digan pío, porque el control es absoluto, totalitario, autoritario sobre el pueblo. Entonces, ¿a quién le interesa gobernar? A los principados satánicos, a los gobernantes. Los gobernantes. Mateo 20, Jesús dijo: ustedes saben que los gobernantes se enseñorean de las naciones y las oprimen. Cristo lo advirtió hace 2000 años. Son los gobiernos que cuando se suben al trono se olvidan hasta de su mamá. Comienzan a enseñorearse y a creer que son papá Dios y comienzan a dictar leyes, y un pueblo, ¿verdad?, con beneficios, con turismo, con vegetación, con producción agrícola, lo hacen un desierto para ellos agarrar el pastel y comérselos ellos solos. Esos son los gobiernos autoritarios, totalitarios, comunistas, para tener una clara descripción de lo que estamos viviendo casi en el mundo entero. Si estamos pasando algo en México, no se imaginan lo peor que está, por ejemplo, España, por los gobiernos que están ahorita tratando de cada vez más locos, haciendo más leyes completamente irracionales y oprimir al pueblo. El príncipe de Persia se opuso 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé con los reyes de Persia. O sea, mientras Daniel estaba orando, ¿qué imperio estaba gobernando? Los medos persas, ¿verdad? Que ya dijimos que es Irán. Estaba en la zona geográfica de lo que es Elam y lo que es ahorita Irán. He venido, le dice el ángel,
para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Versículo 20 y 21. Él me dijo, o sea, el ángel: ¿sabes por qué he venido, Daniel, a ti? Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con el príncipe de Grecia vendrá. Aquí está Daniel bajo el imperio de los medos persas, donde el imperio persa está gobernado por un principado satánico. Pero le dice el ángel a Gabriel, le dice a Daniel: pero ¿sabes una cosa? Me voy a mover porque el imperio de Persa va a caer. Pronto van a venir otro imperio, que es el de Grecia, y va a derrotar a los persas. Y el principado que está ahorita en Persia va a bajar al centro de la tierra, al abismo, y va a venir otro principado distinto para controlar a Alejandro el Magno, que fue el único gobernante del único imperio en la historia que ha tenido un solo rey. Persia tuvo varios reyes, Babilonia tuvo los reyes, Nabucodonosor y los hijos, los asirios tuvieron varios príncipes y reyes, los egipcios varios emperadores, pero Grecia fue y es el único imperio de la historia que ha tenido un solo gobernante, Alejandro el Magno. Y cuando muere Alejandro, a los 33 años, de tanto hashish que comenzó a fumar, de tantas drogas que comenzó a meterse, de tanto alcohol, de tantas mujeres y de tantos hombres con los que se metió porque se volvió homosexual, los últimos años de su vida murió en Babilonia, en lo que es ahorita Irak. Y muere Alejandro y sus 4 generales reparten el imperio griego en 4 divisiones. En el norte queda Egipto y Siria. En el sur, Turquía y Macedonia. Y vamos a ver ahorita a continuación que de una de estas 4 divisiones del imperio griego es de donde sale el anticristo. Y ya lo vimos que es la zona geográfica entre Siria e Irak principalmente y Líbano. Veamos esto en el capítulo 8 de Daniel. Creo que sí nos da tiempo de cubrirlo rápidamente. El capítulo 8 de Daniel, más de 30 versículos se concentran en Grecia. Y en todo el libro de Daniel es Grecia, el imperio griego, donde más énfasis el Espíritu Santo le da. Y aquí vemos claramente en los primeros versículos del 1 al 7 una guerra que describe a un carnero, que es el imperio medo-persa, y a un macho cabrío. Sabemos que el macho cabrío es símbolo de Satanás, ¿verdad? La cara de chivo, o como el pentagrama, cuando ves que es un pentagrama de 5 caras, de 5 puntas, es un símbolo de Satanás. Cuídate cuando tú veas un pentagrama. Penta, 5, lo que significa penta. Entonces, vemos al macho cabrío, que es Grecia, enfrentándose a los medos persas. Y entonces derroca Grecia o Alejandro al imperio persa, lo hace pedazos completamente. Y veamos a continuación en el versículo 7 la descripción que se hace para descubrir al anticristo. Y lo vi y llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Está hablando del imperio persa o de Alejandro el Magno. Quebró sus 2 cuernos de Medo Persia, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Atención. Y el macho cabrío, vean ustedes quién es, versículo 21. ¿Quién es el macho cabrío? El rey de Grecia. La Biblia se interpreta a sí misma. No tenemos que estar buscando, pues a mí me parece que es esto y me parece aquello. Espérame, la palabra de Dios no es de interpretación privada. Si tú encuentras símbolos en Ezequiel, símbolos en Daniel y en el Apocalipsis,
¿quién va a interpretar los signos? ¿Tu astrólogo? ¿La Madre Teresa? ¿O una persona que se dedique a la brujería? Es la misma Biblia la que tienes que buscar las respuestas. El macho cabrío, o sea, Alejandro el Magno, se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, o sea, la muerte de Alejandro, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Los cuernos en la Biblia representan naciones o gobernantes o poderes. Y ya vimos que estos 4 gobiernos, ¿verdad?, se repartieron entre Siria y Egipto. En Siria quedó Seleuco, o los seleucidas, que es de donde va a venir el anticristo. En Egipto quedó Ptolomeo, otro general de Alejandro el Magno. En Macedonia quedó Lisímaco y en Turquía quedó Casandro. Son los 4 generales de Alejandro el Magno. Ahora leamos con muchísimo cuidado. Versículo 9. Y de uno de ellos, o sea, de una de estas 4 divisiones, o de Siria, o de Egipto, o de Turquía, o de Macedonia, salió un cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño, en Daniel 7, se nos describe que es el anticristo. Es otro de los títulos que se le da al anticristo. Salió un cuerno pequeño que creció mucho. ¿A dónde? Al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Noten, pero no hacia el norte. Y el norte exactamente es la nación de Siria e Irak. Creció mucho al sur, al oriente y a la tierra gloriosa que es Jerusalén. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército del cielo, dice la Biblia, lo quiso atacar o destruir. Y engrandeció, y parte del ejército de las estrellas, o sea, la tercera parte de las estrellas, que son los ángeles caídos, echó por tierra y las pisoteó. Todas estas acciones no son las acciones de ningún ser humano. Aquí estamos hablando ya de una persona sobrenatural. Imagínense ustedes las estrellas del cielo o los ángeles hacia la tierra gloriosa, engrandecerse hasta el ejército del cielo. Versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y ya nos dice el versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos, el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos, que son Siria, Egipto, Turquía y Macedonia. Mucho cuidado. De estos 4 cuernos, ¿verdad?, van a subir 4 reinos, y significa que se van a levantar, aunque no con la fuerza de él. Y cuando estos 4 reinas dejen de gobernar el Medio Oriente, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Este personaje es nada más que el anticristo. Un hombre altivo de rostro, entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, claro. Su fuerza será de Satanás. Causará grandes ruinas, prosperará y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño, y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, que es Jesucristo, pero será quebrado, aunque no por mano humana, sino por el mismo Jesús. Vemos pues claramente, santos de Dios, este sábado tuvimos el seminario de profecías con el título La futura invasión islámica, donde expliqué claramente las naciones que van a formar parte de la última confederación del Mediterráneo, o el futuro gobierno del anticristo, y todas estas naciones serán
islámicas. El Islam, ahorita en Inglaterra, no hay una ciudad en Inglaterra donde el alcalde o el presidente municipal no sea musulmán. En Francia y en Alemania, la mayor parte están gobernando, son completamente musulmanes. China tiene 6 millones de musulmanes. Rusia tiene 30 millones. Estados Unidos tiene 750 en 81 países. Y casi todas las naciones de Europa son ahorita controladas, influenciadas, principalmente Francia e Inglaterra, por el Islam. Es una religión donde han jurado 3 cosas. Número 1, exterminar la nación de Israel. Número 2, establecer la ley Sharia, donde por obligación el que no acepte ser musulmán, le van a decapitar. Que es la decapitación, dice Apocalipsis 23, es el instrumento que usará el anticristo para matar a la gente, les va a cortar la cabeza. Y número 3, el Islam está esperando al Mahdi, a un guía o al 12º imán, de acuerdo a los chiitas, que va a surgir en el mundo para poder traer la paz. Y él va a ser para nosotros la persona del anticristo. ¿Qué les quiero decir para acabar? El anticristo será un musulmán que va a levantarse para poder traer supuesta paz y proteger a los judíos del mundo musulmán por 7 años. Los va a traicionar e iniciará la persecución final hasta que venga el Señor Jesucristo. Esta es la palabra profética más segura a la cual haríamos en estar atentos, de examinar, de leer, de meditar y de memorizar. Sin este libro perdemos completamente la brújula. Nos perdemos en el océano como un barco que ha perdido el capitán, el timón del barco. Esta palabra es como una lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Es la palabra de Dios. Y siendo la palabra de Dios, y tú siendo cristiano, ¿cómo puedes venir el domingo sin la Biblia a escuchar la palabra de Dios? Nos damos cuenta que estamos deslizándonos lejos de la Biblia cada vez más y tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y ser la persona que Dios quiere que tú seas, porque quiero decirles, el tiempo lo tenemos contado. Somos la última generación de la historia de acuerdo a la Biblia. Hay más de 25 pruebas y evidencias y señales que somos la generación que se profetizó que vendría Jesús por su iglesia. ¿Estás tú preparado? ¿Estás seguro que eres cristiano? ¿Estás segura que eres cristiana? ¿Eres una persona que ama sobre todas las cosas a Dios? ¿Que tienes una flama y una pasión porque la gente sepa de Jesús? ¿Tienes esa fama, una flama en tu corazón de ser una persona íntegra? No de 3, 4 personalidades, de ser una persona honesta ante los demás, de ser un pacificador, de ser una persona pura sexualmente, que no ves una mujer para desvestirla, como muchos hombres no pueden ver una mujer sin desvestirla de los pies a la cabeza. Tú no puedes seguir así. Dios ama lo del corazón puro y transparente, y tenemos que ser de una pieza delante de Dios. En esta tarde, arrepiéntete de tu vida. De lo que tengas que pedirle perdón a Dios, hazlo hoy antes que salgas por esa puerta. Porque a muchos de ustedes, estoy seguro que en esta tarde Dios les ha hablado por última vez. ¿Serás tú? ¿Serás tú esa persona a la que Dios hoy le ha hablado por última vez? En la que vas a salir por esa puerta, tal como entraste, endurecido, aferrado a tus ideas y rechazar la sangre preciosa que fue derramada en una cruz por nuestros pecados. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el perdón de nuestros pecados que ha sido satisfecho con tu sangre derramada en esa cruz. Gracias, Señor, porque a los 3 días resucitaste de entre los muertos
para darnos la seguridad que cuando muramos, moriremos en paz, porque estás con nosotros. Volveremos a abrir los ojos en el otro mundo, mucho mejor que en el cual vivimos, y finalmente te veremos cara a cara, irreprensibles, sin tener nada que avergonzarnos delante de ti. Te pido perdón, Señor, en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, donde quiera que tú vivas en el mundo, por mi vida pasada. No soy la persona que tú quieres que yo sea, y yo sé que solo tú me puedes cambiar. Te pido, Jesús, que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador, y te doy las gracias por tan grande perdón y por tan grande salvación. En tu nombre te lo pido. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. De esta serie, Los gigantes en los tiempos de Noé, vimos en la quinta parte, en el último estudio, de qué forma el ser humano comenzó a degenerarse a un grado tal en los tiempos de Noé que Dios tuvo que borrar completamente a toda esa civilización. En otras palabras, esta mezcla que hubo de ángeles caídos con mujeres humanas corrompió la genética humana. Porque desde que Satanás, Lucifer, recibió la advertencia en Génesis 3:15 sobre la primera promesa del advenimiento del Mesías, cuando Jesús le dice: de tu semilla, o sea, de la semilla de Satanás, vas a herir a la semilla de la mujer, y la semilla de la mujer va a herirte en la cabeza. Vemos que habría dos descendencias genéticas, y esto es importante en esta serie mantenerlo. Estamos aquí elaborando un estudio y estamos resaltando continuamente de qué forma la genética forma parte tanto de la venida del Mesías como también de la infiltración satánica para impedir que el Mesías naciera. Y a través de esta infiltración genética, en Génesis capítulo 6, que ya lo vimos con bastantes detalles, los ángeles cómo se mezclaron con las mujeres,
produciendo gigantes de casi 4 metros de estatura, con 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, y que durante casi 1000 años habitaron el planeta Tierra y fueron también los que se encargaron de detener el avance del pueblo de Israel hacia la tierra de Canaán. Cuando en Números, en el libro de los Números, capítulo 13, Moisés envía a los espías para que puedan traer noticias acerca de qué habitantes había en Canaán, pues se encontraron con los gigantes y regresaron completamente desilusionados, afligidos, creyendo que era imposible vencerlos. Más que Josué, ya sabemos claramente, y Caleb fueron los dos únicos que se enfrentaron a Moisés, diciéndole, si ellos son gigantes, más gigantes al Dios que estamos sirviendo, y más grande es el Dios que nos ha mandado a conquistar esta tierra. Muy bien, veamos ahora, ya que hemos visto todo con bastantes detalles, al libro del Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9. Y vamos a ver que todo esto que vamos a leer suena algo increíble. Pero solamente necesitamos el libro del Apocalipsis, leerlo con más cuidado, porque se escriben ejércitos distintos de carácter sobrenatural. Sí, escuchaste bastante bien. Aquí se escriben 2 ejércitos, 2 entidades completamente satánicas de carácter sobrenatural viniendo sobre el mundo en el tiempo de la tribulación, que por cierto ya no está muy lejos de nosotros. Estas criaturas no son el ejército de China, tampoco son de alguna otra nación, ni tampoco se refieren a armas modernas, avanzadas, como se ha tratado de intervenir. No, estas criaturas son organismos genéticos modificados, mezclados, que forman ejércitos demoníacas que provienen del mismo abismo o la cárcel donde están actualmente los demonios y algunos ángeles caídos. Así que veamos en Apocalipsis capítulo 9, 2 tipos de ejércitos distintos, pero de carácter demoníaco. Dice el capítulo 9, versículo del 1 al 5, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Esta estrella es un ángel caído o es un ángel al servicio de Dios, porque las estrellas son comparadas, ya lo vimos en los estudios anteriores, con los ángeles, principalmente con los ángeles caídos. Bueno, puede ser un ángel de Dios o puede ser un ángel caído, pero es un ángel que viene a la tierra y se le entrega la llave del pozo del abismo. El abismo, ya lo vimos también, es una de las prisiones donde se encuentran este tipo de criaturas, o sea, los demonios y algunos ángeles caídos. Entonces, hasta ahorita están encerrados todos estos demonios. En tiempos de Jesús, recordemos que cuando iba a sacar demonios del Gadareno, el endemoniado Gadareno, los demonios le gritaron a Jesucristo, no nos envíes por favor al abismo. Tenían terror de descender al bajo mundo, es donde se encuentra esta prisión del abismo, y ser encerrados ahí. Bueno, pues en la semana 70 de Daniel, o los 7 años que se vienen en el mundo de tribulación, donde nosotros, la iglesia, gracias a Dios, ya no vamos a estar, va a bajar un ángel y va a abrir esta puerta para que salgan, imaginémonos, millones de demonios a la superficie del planeta Tierra para atormentar a los seres humanos. Si ahorita hay demonios sueltos, en tiempos de Cristo, hace 2000 años, Él sacó muchos demonios de las gentes. Imaginémonos ahora que se les abra la puerta a todos los millones que se encuentran encerrados ahí en el abismo para que vengan a atacar al ser humano. Vi entonces una estrella que cayó del cielo y se le dio la llave del pozo. Es un pozo, es un hoyo
que casi se puede encontrar en el centro de la tierra del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas. Esta palabra acris, con K, en el griego, es la langosta, ¿verdad?, que azota las cosechas y que se usó mucho en el Antiguo Testamento como una plaga. Entonces vemos nosotros que para poder usar una analogía, porque no es una metáfora, es una analogía que se está comparando a estos demonios con langostas. Vamos a ver por qué. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, que tienen poder de escorpiones de la tierra. Bueno, no sé cuántos de ustedes han oído acerca de los famosos piquetes de los alacranes, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando vivía muchos años, nosotros fuimos criados en Acapulco, Guerrero, casi toda la primaria la hice allí en una escuela en Acapulco, Guerrero. Pues es una tierra de alacranes, lo mismo que en el norte de México, en el famoso estado de Durango, donde tiene mucha fama los alacranes también, y los escorpiones, que son un poco más largos que los alacranes. Muy bien. Los alacranes, ¿verdad?, tienen una cola y tienen un aguijón así, como en el tipo de gancho. Entonces, cuando baja la cola es cuando pican y desatan el veneno que traen. Entonces, cuando un alacrán te pica, regularmente se siente un como adormecimiento de los brazos y muchas veces bloquean el veneno de los alacranes o de los escorpiones la respiración. Pueden causar muchas veces la muerte. La diferencia está en la calidad del veneno o en la potencia que el veneno tengan, porque todos tienen, hay unos güeritos, hay unos negros de diferentes tamaños que son de diferente peligrosidad. Entonces dice aquí que estos demonios en forma de langostas tenían el poder como los escorpiones, o sea, de picar a los hombres y producirles el dolor y las características que producen los escorpiones o los alacranes en el ser humano. Y se les mandó que no dañaran a la tierra, a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, o sea, nada con las plantas, ni a ningún árbol, cosa que del Antiguo Testamento las plagas de las langostas iban precisamente a acabar con las cosechas. Qué interesante que ahora el blanco de estas langostas demoníacas son los seres humanos, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea, dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 1 que tú y yo, si somos cristianos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y el sello implica propiedad e implica protección. Por ejemplo, también recuerdo cuando era joven, ¿verdad? Viví mucho tiempo en un rancho y pues cuando teníamos becerros que nacían del ganado, agarrábamos al becerro, lo tirábamos al suelo y le poníamos el sello, un fierro caliente sobre el anca, ¿verdad? A un lado de la cola, con la marca de la ganadería a la que pertenecía ese becerro. ¿Con qué propósito se marca el ganado de esta forma? Bueno, si ese becerro se brinca, por ejemplo, o se brincaba la cerca o la barda de una propiedad y se metía a la propiedad de otro ranchero, el otro ranchero o el otro dueño de otro ganado, al ver la marca de ese becerro y darse cuenta que no era la marca de su ganadería, ¿verdad? Claro que los que son honrados así lo hacen y lo seguirán haciendo, devuelven el becerro al otro lado de la cerca, porque implica que no son de su propiedad, están sellados con la propiedad del otro dueño del rancho. Bueno, pues de la misma forma,
cuando Dios nos sella con el Espíritu Santo, los demonios. Las entidades espirituales saben perfectamente bien quiénes estamos sellados. Muchos tienen por afuera la cara de cristianos, dice en 2 de Timoteo capítulo 3, que tienen apariencia de piedad, ¿verdad? Tienen cara de San Gelatao y de Santa Cristina, pero los demonios saben quién tiene realmente al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan en un pasaje de los Hechos cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar? Y comenzó una muchacha a gritar desde lejos, este es el siervo del Dios Altísimo. Y pues cualquiera hubiera pensado que era una campaña gratuita de publicidad para el apóstol Pablo, porque estaba hablando buenas cosas, estaba anunciando que era el siervo de Dios, pero Pablo se dio cuenta que esa muchacha no tenía al Espíritu Santo en su discernimiento espiritual y mandó al demonio que saliera de ella. Y en otra ocasión, los demonios le dijeron a una persona que quería también sacar demonios: a Pablo conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? O sea, alguien que se puso a tratar de exorcizar o sacar demonios sin tener el Espíritu Santo. Los demonios casi le quitan la ropa y casi lo matan, diciéndole: conocemos a Pablo, pero a ti sabemos que no tienes, en otras palabras, el Espíritu Santo. Muy bien. Esta es la razón, ahora lo entendemos, porque dice así el versículo 4. Solamente a los hombres que no tuvieran el sello del Dios viviente. Estos demonios entonces saben perfectamente bien, cuando suban a la superficie de la tierra, quiénes somos los hijos de Dios. Aunque nosotros, la iglesia, ya no vamos a estar aquí. En la tribulación va a haber muchos que se van a convertir, y estos son los que están sellados con el Espíritu de Dios. Entonces ellos saben perfectamente bien quiénes son y quiénes no son cristianos. Muy bien. Versículo 5. Y les fue dado no que los mataran, sino que los atormentaran 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ya vimos cómo es el tormento y qué características tiene o qué es lo que produce el veneno de un alacrán, ¿verdad? Adormecimiento de los brazos, siente como que se van a ahogar, etcétera, etcétera, produciendo la muerte. Pero aquí dice la Biblia que estos demonios, estas criaturas demoníacas, no van a matar a nadie, simplemente atormentarlos. Muy bien. Y el versículo 7 al 11, veamos el aspecto de estas langostas. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras como caras humanas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cabello como de mujer, sus dientes como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. Por eso muchos los han confundido con helicópteros. Pero vamos a ver que esto es absurdo. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres. Se vuelve a repetir 5 meses. Y tienen por rey, escuchemos, sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Aquí podemos claramente notar que la Biblia no nos permite interpretar esto como un ataque de helicópteros, porque los helicópteros no tienen a un jefe, ¿verdad? A un ángel caído llamado Apolión, ¿verdad? O a este ángel llamado Abadón, en el hebreo, en el griego Apolión, como jefe. Entonces, estas son criaturas realmente entidades demoníacas, híbridas, una mezcla de animales con insectos, con
con otro tipo de cosas que se han mezclado aquí, como cabello de mujer, cara humana, aspecto también como de caballos, sus dientes como de leones. Veamos la mezcla genética a la que ha llegado. Ahora, preguntémonos, esta mezcla genética que se encuentra claramente descrita en este primer ejército, ¿cómo se llegaron a conformar estas criaturas o estas entidades tan monstruosas? Bueno, vemos claramente que mientras más avanza la ciencia, lo explicamos en la quinta parte de nuestro estudio, la parte anterior, los científicos ya en los tiempos de los nazis habían experimentado para cambiar completamente la genética del ser humano. Y ahora se continúan en el siglo XXI en laboratorios clandestinos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en España, etcétera, etcétera, tratando de mezclar el hilo de una araña con el radar de un murciélago para crear la mezcla entre el hilo de la araña, que es más resistente que cualquier hilo que se pueda ver, y el radar que no tenemos nosotros, que lo tienen los murciélagos, tratar de formar un ser humano o un super ser humano con las características de muchos animales, de muchos insectos, de muchas aves, violando de esta manera la genética establecida por Dios, que vimos también en los estudios anteriores. Muy bien, entonces este es el primer ejército, ¿verdad? Formado por demonios de varios organismos, con partes de escorpiones, langostas, caballos, hombres, mujeres, leones y escorpiones. Vaya, ¿cómo podemos creer que llegaron a esta condición? ¿Podemos creer que Dios los haya creado? De ninguna manera. Estos son experimentos humanos que el humano al tratar de involucrarse en el cambio y en la violación de las leyes naturales de Dios, de que no mezclemos el esperma de un caballo con una burra, ni el esperma de un perro con una gata, etcétera, etcétera. O sea, la mezcla de dos especies está prohibida por Dios, porque produce cosas híbridas y que son fácilmente llenadas, invadidas, influidas por los demonios del abismo. Veamos el segundo ejército en el versículo del 13 al 19. Ya vimos este primer ejército, veamos el segundo. El sexto ángel, versículo 13 del mismo capítulo 9 del Apocalipsis. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, que corre, ¿verdad?, desde Turquía, el río Éufrates, casi 2.500 kilómetros, y desemboca en el Golfo Pérsico, para que tengamos idea geográficamente dónde se encuentra el río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, una tercera parte de la humanidad. En esta sexta trompeta van a morir rápidamente. En el cuarto sello, Apocalipsis 6, encontramos que va a morir una cuarta parte. Vamos a hacer un poco de matemáticas aquí. Actualmente somos como 8,000 millones de personas. En el cuarto sello, Apocalipsis 6, van a morir una cuarta parte, o sea, 2,000 millones de personas. Ahora le agregamos otra tercera parte de seres humanos que van a ser muertos por este ejército demoníaco. Y el número de los ejércitos, los jinetes, era 200 millones. Yo oí su número, dice el apóstol Juan. Así vi en los caballos y a sus jinetes con corazas de fuego, de zafiro y de azufre, las cabezas de los caballos como cabezas de leones,
Su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Bueno, aquí encontramos otro ejército, ¿verdad? De 200 millones de demonios, de espíritus, entidades espirituales dirigidos por 4 ángeles que actualmente se encuentran atados en el río Éufrates. Observando cuidadosamente, descubrimos que traían jinetes, lo cual suma ya 400 millones. Estas criaturas demoníacas están formadas por caballos, leones, serpientes y colas con cabezas. Otra vez volvemos a preguntarnos, ¿por qué causa llegaron a esta condición? La Biblia dice, y es la base completa de toda esta serie de los gigantes y los días de Noé, que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Vimos en el estudio anterior que cuando Jesús dice, como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, ¿a qué venida se refiere? ¿A la aparición de Jesús en el rapto? ¿O se está refiriendo a la segunda venida de Jesucristo? Que son 2 eventos completamente diferentes, separados por un periodo intermedio de 7 años, que se conoce como la semana 70 de Daniel. Muy bien, dice Mateo 24, 34 en adelante, como en los días de Noé, comparando que la generación del tiempo de Noé será igual, con las mismas características que va a tener la generación antes del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, ¿cuáles fueron las primeras características o más importantes del tiempo de Noé? La mezcla de los ángeles con los seres humanos, la perversión de la genética. O sea, habrá, realmente se refería a Jesús, que habrá también el avance tecnológico que tuvieron en aquel tiempo, donde los ángeles caídos le dieron un conocimiento a los hombres sobrenatural y donde hicieron esta mezcla genética entre seres humanos y otras especies. ¿Habrá lo mismo o las mismas características de estos nefilim o de estas monstruosidades en los tiempos antes de que venga Jesús por nosotros? Y la respuesta es sí, exactamente así será como Jesucristo lo menciona claramente, sin ninguna duda. Hay una probable hipótesis, ¿verdad? En los días de Noé, los ángeles caídos lograron producir con ingeniería biológica a estos ejércitos diabólicos. El diluvio fue entonces claramente la respuesta directa contra estos ángeles que también lograron alterar biológicamente el ADN humano y animales también, como lo vimos, para procrear otras especies, para involucrar la semilla satánica e impedir que el Mesías naciera. Para que el Mesías, ¿verdad?, con la profecía de Génesis 3:15, no pudiera nacer en el mundo, alterar al ser humano, cambiar la genética. Como fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, los ángeles van a entrar para poder pervertir totalmente lo que Dios había creado originalmente. Así pues, es interesante, ¿verdad?, que la Biblia nos muestre a qué grado de degradación y de corrupción fue el tiempo de Noé, a lo cual nosotros, en los tiempos que vivimos, también llegaremos. Y finalmente, vamos a ver en nuestro próximo estudio, el número 7 y final, terminaremos con el 7º la próxima vez, de qué forma las pirámides de Egipto, las de Machu Picchu, las construcciones mayas en México, Stonehenge en Inglaterra, fueron realmente construcciones
donde los mismos arqueólogos humanos han concluido es imposible que pudieran haber hecho los seres humanos las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, ¿verdad? Con su base de casi 4.200 metros cuadrados, que equivalen a 13 acres, donde está la pirámide de Giza, con 2.3 millones de bloques, de más de 3 toneladas cada bloque y algunos hasta de 50 toneladas. O sea, imposible que los seres humanos, lo vamos a ver con muchos detalles en la conclusión de esta serie de los gigantes en los días de Né. Les esperamos y ojalá que podamos continuar estudiando la Biblia profundamente, cosas que ya no se enseñan casi en ningún lado, que se encuentran aquí y que nos abren los ojos ante la realidad del mundo que tú y yo estamos viviendo, para que podamos nosotros hoy más que nunca acudir a la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en la oscuridad y en la confusión en la que el mundo se encuentra, atentos hasta que el lucero de la mañana salga a nuestros corazones y cuando Jesucristo regrese no seamos avergonzados. ¿Quién es el siervo prudente que al escuchar las palabras de su Señor se preparó para que en aquel día no se aleje avergonzado de la presencia de aquel que dio su vida en esa cruz por tus pecados y por mis pecados? Vivamos hasta el final, permanezcamos fieles en la esperanza a la que hemos sido llamados para que podamos realmente en una vida de temor de Dios y de santidad no avergonzarnos en su venida y morir en paz, sabiendo que podemos escuchar las palabras: entra, buen siervo, al gozo de tu Señor, porque has sido fiel durante tu vida. Que Dios te bendiga. Les espero para la conclusión de esta hermosa serie, Los gigantes en los días de Noé. Que Dios